Bien, la clase de hoy es definición de una función, ¿ok? Vamos a ver los diferentes tipos de funciones, cómo se definen, y también hay que ver su dominio, codominio, rango y todas estas cosas, ¿ok? Bien, la noción de correspondencia se representa con frecuencia en nuestra vida cotidiana, algunos se dan a continuación. Correspondencia, a cada libro de una biblioteca le corresponde el número de páginas en el libro, y a cada ser humano corresponde una fecha de nacimiento. ¿Qué es la correspondencia? Es una cosa que va ligada con otra. Eso es lo que es una función. Una función tiene una variable dependiente y otra independiente. Bien. Dice que una función es un conjunto D a un conjunto E. Es una correspondencia que asigna a cada elemento de X en D exactamente un elemento de Y en E. Bien, ¿qué significa eso? La función, la que conocemos, f de x es igual a x al cuadrado más 2 o f de x igual a y, a x menos 1. Todos esos son tipos de funciones. Esas funciones que hace la variable y depende del valor que tome la variable x. Si x vale 1, y valdrá otro valor. Eso es una variable dependiente y una independiente. Bien. Entonces dice que el elemento x en D es el argumento de f y el conjunto D es el dominio de la función. ¿Qué es el dominio de una función? El dominio de una función que conocemos como D son todos los valores que puede tomar la incógnita X. Todos los valores que puede tomar X. Todos los valores que X puede tomar. ¿Cómo yo sé eso? Eso va dependiendo de la función. Si yo tengo una función que dice que f de X es igual a X más 2, X tomará todos los números reales. Entonces usted pone aquí números reales. ¿Por qué? Porque no importa el valor que yo le dé a X, me va a dar un número real. Si yo le doy menos 5 más 2, me daría menos 3. Aunque es negativo, menos 3 es un número real. Si sumo un medio más 2, me daría 3 medios. Por lo tanto, seguiría siendo un número real. Entonces, no importa el valor que yo le dé a X, seguirá siendo un número real. En esta función que está aquí. Dependiendo de la función, vamos a ir viendo qué dominios tienen esas funciones. ¿Qué dominios? El elemento Y en X es el valor de F en X y se denota por F de X. Le hace F de X. El rango de F es el conjunto R de E formado por todos los valores posibles de X. Bien, aquí entra lo que es el rango. El rango o codominio. ¿Qué es el rango o codominio? Son los valores que puede tomar Y. Recuerde que cuando usted escribe una función, la escribe F de X. F de X es igual que decir la letra Y. Entonces, como dije antes, si F de X, yo le doy el valor de 1 y es igual a 1 menos 1, el valor que tomará la Y será 0. Bien, entonces eso va a depender de cuál es la función, porque si la función de f de x es una función lineal, como la tenían antes, que era x menos 1, significa que como x va a tomar todos los valores reales, y también le va a dar todos los valores reales. Porque no importa qué número que yo ponga ahí, la x va siendo, la y me va a dar un número real, me va a dar un medio, es un número real, me va a dar 12, es un número real, me va a dar menos 5, es un número real. Sigue siendo un número real, por lo tanto, el dominio y el rango serán el mismo, números reales. Bien, porque x son los valores, el dominio son los valores que puede tomar la x. Y el rango o codominio son los valores que me da como resultado de reemplazar la X. Bien, importante. Sí. Dice, considera el diagrama de la figura 2, que es el diagrama que ven aquí, el de las dos bolitas. Las flechas curvadas indican que los elementos F de W
f de z, f de x, f de a de E corresponden a los elementos W, Z y X de A y de D. A cada elemento de D se le asigna un valor, se le asigna exactamente un valor de una función en E. No obstante, diferentes elementos de D, por ejemplo, W y Z, en la figura 2, pueden tener el mismo símbolo. Bien, es cierto. Sigo. Dice que al inicio de la notación f y f de x pueden ser confusas. Recuerde que f se usa para representar la función y no está en D ni en E. Pero f es un elemento del rango R. El elemento de la función f asigna el elemento x que está en el dominio de D. Y dos funciones f y g de D a E son iguales y se escriben así. Bien, se escriben como está en el libro. F de x igual a g de x para toda x en D. Eso es cierto. Bien, puedo tener dos funciones. Por lo tanto, f de x va a ser igual a g de x, porque estamos hablando de la misma función. Bien, y me va a dar los mismos valores. Perdón. Sigo. Bien. Dice, por ejemplo, si g de x vale un medio, 2x al cuadrado menos 6 más 3 y f de x vale x al cuadrado, para toda x en R, o sea, números reales, entonces g es igual a f. ¿Cómo encontrar la función? ¿Cómo encontrar los valores de la función? Si f, la función con dominio R, o sea, todos los números reales, tal que f de x igual a x al cuadrado para todo x en reales, encuentre f cuando vale menos 6, f cuando vale raíz de 3, fa más b y fa más fb, donde a y b son números reales. Entonces aquí lo vamos a ver. La función original es f de x. F de x igual a x al cuadrado. Me dice que calcule la f de x cuando vale menos 6. Esta va a ser mi x. Esto lo reemplazo donde está la x al cuadrado. ¿Qué me dice? Menos 6 elevado al cuadrado igual a 36. Esto es verdad. Por lo tanto, está bien. F raíz de 3. Ahora voy a reemplazar raíz de 3 donde está la x al cuadrado. Me va a dar raíz de 3 elevado al cuadrado. Se cancela la raíz con el exponente y me queda 3. F y ahora donde está la x al cuadrado tengo que reemplazar a más b. Eso me da un cuadrado de binomio. Por lo tanto, a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Bien. Eso me da así. Y la última me dice que tengo que sumar FA más FB. Donde estaba la X al cuadrado, reemplacé A. Más donde está la X al cuadrado, reemplacé la B. Por lo tanto, este va a ser mi valor. Dice, por definición, el rango de F está formado por todos los números de la forma F de X igual a X al cuadrado para X en números reales. ¿Por qué? Porque el resultado siempre me dio números reales. 36, 3. Dijeron que A y B deberíamos tomarlos como números reales, también número real. Y esto también es un número real. Y si me hubiera dado menos 1, hubiera sido un número real. Si me hubiera dado menos 3, sigue siendo un número real. Por lo tanto, el rango son todos los números reales. Es igual que el dominio. Bien. Eso tiene que saberlo. Ok, entonces, el rango de F es el conjunto de todos los números reales no negativos. ¿Por qué no negativos? Bien, aquí es donde entra el punto. F de X es igual a X al cuadrado. ¿Qué ocurre? X al cuadrado es lo que conocemos como una función cuadrática. ¿Qué ocurre con las funciones cuadráticas? Las funciones cuadráticas, por más que a X le dé un valor negativo, siempre me dará un número positivo. ¿Por qué? Porque todos los números negativos elevado al cuadrado son positivos. Por lo tanto, si todos los resultados de mi respuesta
de mi respuesta me dan números positivos, mi rango tiene que ser el siguiente. Yo puedo decir que son todos los números reales, hago este corchete, positivos. Escribo aquí la palabra positivo. O puedo decir que son todos, mi rango va a ser igual a todos los números reales. Abro un corchete al lado, no me cae aquí. Todos los números reales excepto, este corchete me dice excepto, de -1 hacia menos infinito. O puedo decir que mi rango es de 1 a más infinito. Y de eso, los tres están bien. ¿Por qué? Porque sea como sea, estoy diciendo que R solamente puede tomar valores positivos. O sea, el rango solamente va a ser valores positivos o el codominio va a ser solamente valores positivos. Esas dos cosas, dominio y codominio, solo las puedo ver cuando empiezo a resolver mi función, que fue lo que apliqué aquí. Bien, pero con el tiempo usted se va a dar cuenta que todas las funciones cuadráticas, porque es una ley, su rango siempre van a ser de 1 positivo a más infinito, porque las cuadráticas solamente toman valores positivos cuando da el resultado. Porque como dije, todos los números negativos son elevados al cuadrado, son positivos. Por lo tanto, ella siempre va a tomar valores positivos. Sigo. Voy a borrar aquí. Bien. Eso que vimos ahí es lo principal. Dominio, codominio o rango de una función. ¿Ok? Son cosas importantes que tiene que saber: dominio, codominio y rango, o codominio, dominio y función. Bien, prosigo. Dice, si una función está definida por el ejemplo 1, los símbolos empleados para la función y la variable no importan. Es decir, expresiones como f de x, x al cuadrado y f de s, s al cuadrado, g de t, t al cuadrado y krr al cuadrado, define todas ellas la misma función. Es verdad, no importa lo que vean, todas están elevadas al cuadrado y son una función. Esto es cierto porque si ya es cualquier número del dominio, entonces el mismo valor de a al cuadrado se obtiene cualquiera que sea la expresión que se use. En el resto de nuestro trabajo, la frase f es una función que significa que el dominio y el rango son conjuntos de números reales. Si una función está definida por medio de una expresión, como en el ejemplo 1, y el dominio no se expresa, entonces se considera que es totalmente de números reales x, tales que f de x es real. Esto a veces recibe el nombre de dominio implícito de f. Para ilustrar, si f de x es igual a raíz de x menos 2, entonces el dominio implícito es el conjunto de números reales x tales que x menos 2 es real. Esto significa que x menos 2 debe ser mayor o igual a 0 o x debe ser mayor que 2. Así el dominio es el intervalo del infinito a 2. ¿Por qué? Esta función que está aquí, raíz de x menos 2, me va a decir a mí de inmediato cuál es mi dominio. Mi dominio son los valores que puede tomar x. ¿Qué ocurre? Si yo dentro de una raíz, x menos 2, le doy el valor de x menos 2, ¿qué va a ocurrir? La raíz me va a dar 0. El raíz de 0 es 0. Pero ¿qué ocurre? Eso es con menos 2. Si yo le doy el valor de menos 3, menos 2, menos 3 y menos 2 me va a dar raíz de menos 5.
Perdón, aquí me equivoqué. Aquí me va a dar raíz de menos 4, porque ambos son negativos, se van a sumar. ¿Y qué pasa con estos dos números? Son negativos. No existen las raíces negativas. Por lo tanto, yo no puedo darle valores negativos a la X porque no me va a dar un resultado. Como yo no puedo darle números negativos a la X, porque si le doy números negativos, no me va a dar un resultado. Me va a decir en la calculadora que eso no existe. Por lo tanto, los únicos valores que puede tomar X van a ser de 2 hacia adelante. Bien, sería este intervalo. X es mayores que 2. Por lo tanto, el dominio de esa función, va a ser igual a X mayor o igual a 2. O si no escribo el intervalo, como se lo escribieron aquí, el dominio debo ponerlo en intervalo siempre. Por favor, cuando vayan a poner el dominio de la función, pongan el intervalo siempre. El dominio va a ser entonces de 2 a más infinito. ¿Por qué no ponemos el menos 1 o por qué no ponemos el 1 para ser más claros? Porque si aquí yo coloco el 1, que es positivo, vamos a verlo así. 1 es menor que menos 2. Y 1 menos 2, ¿cuánto me va a dar eso? Me va a dar menos 1. Y eso tampoco tiene raíz cuadrada exacta porque es un número negativo. Por lo tanto, él tiene que tomar valores de 2 positivos hacia arriba. La X solamente puede tomar valores de 2 positivos hacia arriba. Bien. Entonces, si X está en el dominio, se dice que F está definida en X o que X de F existe. Si un conjunto S está contenido en el dominio de F, está definida en S. La terminología F no está definida en X, significa que X no está en el dominio de S. Bien. Yo no puedo darle valores a la X menos 2 que sean menores a 2 porque no me va a dar una raíz verdadera. Eso es lo que usted hace para identificar los dominios y los rangos de una expresión. ¿Ok? De una función. Porque si yo sé que no puede darme un número negativo dentro de una raíz, yo debo saber de inmediato que el número que debo tomar tiene que ser 2 hacia arriba porque 2 menos 2 es 0. Y 0 si tiene raíz que es 0. Pero no puedo darle ni menos 1, ni menos 2, ni un negativo porque se van a sumar y me va a dar un negativo dentro de una raíz y eso no me sirve. Dice, ahora me da la de abajo. ¿Cómo encontrar los valores de una función? Dice, encuentra el dominio de G. ¿Cuál es el dominio de G? Los valores que puede tomar X. Bien, vamos a ver la función me dice. Arriba tengo raíz de 4 más X. Bien, y abajo tengo sobre 1 menos X. Bien, esto se le llama una ecuación fraccionaria o una ecuación polinomial o una ecuación, mejor dicho, irracional. Es una irracional con una racional. Después vamos a ver los nombres de la ecuación más adelante. Bien. Y me dice, encuentra el dominio de G y determine G5, G menos 2, G menos A y menos GA. Vamos a ver. Dice, la expresión es raíz de 4 más X sobre 1 menos X. Es un número real si y solo si la radicación de 4 menos X es no negativa y el denominador 1 menos X es diferente de 0. Entonces G de X existe si y solo si. ¿Cierto? Ya le dije que no puede haber una raíz negativa. Por lo tanto, ¿qué valores usted piensa que tiene que tomar la X para que no sea negativa? ¿Hasta qué número ella puede tomar valores? Si yo le doy menos 3, todavía me va a dar un número positivo o negativo. 4 menos 3, ¿cuánto es? Si a 4 le quito 3, ¿cuánto me da? 1. 1, ¿verdad? Y 1 positivo, ¿cierto? 1 positivo.
Y la raíz de 1 es 1, o sea que está bien. Si yo le doy 4 menos 4 a la x, 4 menos 4, ¿cuánto es? ¿Cuánto me da 4 menos 4? 0. 0, ¿verdad? Entonces también es raíz de 0, es 0. Pero ya si yo al 4, donde está la x, pongo raíz de 4 menos 5, no me sirve, porque 4 menos 5 es menos 1. Por lo tanto, no existe una raíz de un número negativo. Entonces, no puedo darle valores a x de menos 5. O sea, que x tiene que tomar valores de 4 hacia adelante en el numerador. Estamos hablando solamente del numerador. Estamos hablando de este. Ahora tenemos que ver esta que está acá abajo. Cuando es una división de dos números, hay que ver lo que puede tomar el numerador y lo que puede tomar el denominador. ¿Qué no puede tomar el denominador? Fácil. El denominador nunca puede ser 0. Nunca puede ser 0. Entonces, si es 1 menos x, ¿cuál es el único número que no puede tomar x para que me dé negativo? Tiene que ser, si le pongo el 1, ya me da 0. O sea que tiene que ser un número distinto de 1. Puede ser cualquier número distinto de 1. Entonces, aquí es donde entra esto que vemos aquí, que es el dominio. Usted escribe D es igual. Ya sabemos que arriba puede tomar valores hasta menos 4. ¿Por qué? Porque si le pongo menos 4, 4 menos 4 es 0. O sea que él los puede tomar. Y de ahí hacia el infinito positivo, ¿cierto? De ahí hacia el infinito positivo en el numerador. Pero yo tengo que ver que hay un intervalo. Mi intervalo, ¿hasta dónde va a llegar? Va a llegar hasta donde me indique este número que está aquí. Este número me dice que él puede tomar un valor hasta 1. Entonces yo digo que va de menos 4 a 1 sin tomar 1. Recuerde que el redondito me dice que no lo toma y el cuadrado me dice que sí puedo tomar ese número. Por lo tanto, aquí yo estoy diciendo que mi dominio va de menos 4 a 1 sin tomar 1. Pero como son dos, es un numerador y un denominador, tengo que poner una unión que diga que luego de ahí puedo tomar valores de 1 a más infinito. Bien, por lo tanto, ese es mi dominio. Bien, esto sería para el numerador y esto sería para el denominador. Bien, y eso lo puedo hacer. ¿Ok? Tengo que ver qué valores puede tomar la X, tanto arriba como abajo, para poder escribir mi dominio. Si no, voy a tener eso malo. ¿Y cómo yo sé eso? Aquí esto es una desigualdad y esto es una desigualdad. Entonces ellos solamente despejaron. Si mi desigualdad dice que 4 más X es mayor o igual a 0, significa que cuando despeje X va a ser mayor o igual a menos 4. Y aquí está el menos 4 en mi dominio. Y acá despejaron igual y le digo que X tiene que ser distinta de 1. Bien, por eso es que aquí no lo toma y acá tampoco lo toma. ¿Ok? Eso es una función. Siempre tengo que ver qué valores puede tomar mi X. Ya encontré mi dominio. Bien. Después que yo encuentro mi dominio, yo le voy a dar valores a X. Le voy a dar valores a X, le voy a dar valores a X y me voy a ir dando cuenta cuánto me va a ir dando mi función. Me puede dar f, si le doy el valor de menos 4, me da 0, o sea, f de x igual a 0. Si le doy el valor de 2, me va a dar tanto, ahí usted va viendo. Cuando usted va a ir viendo eso, se va a dar cuenta qué número le está dando la f de x, que a la larga es la y. Y de ahí usted puede sacar el codominio, viendo los números que le están dando. Ah, me están dando números positivos, negativos, positivos, negativos. Son los números reales. Ah, no me está dando ningún número negativo. O sea que son los números reales menos lo positivo. O es de 1 hacia el infinito. No va a tomar los valores negativos. Así me doy cuenta.
con mi codominio, pero tengo que darle valores primero a la X. Prosigo abajo, ya encontramos el dominio. Dice, para encontrar los valores de G sustituimos. En antes me dio unos valores. Me dijo que primero calculaba cuando G valía 5. Ellos agarraron la ecuación, reemplazaron donde estaba la X, el número 5 y el número 5, y aquí le dio raíz de 9 menos 4, le quedó menos 3 cuartos. Bien. Usó el menos 2, 4 más menos 2 me da raíz de 2, ¿cierto? Y abajo me queda 3. Raíz de 2 sobre 3. Hago lo mismo con el de la A ya negativa. Ya tengo mis valores. Y entonces ahora vamos a ver el codominio. Perdón. Vamos a ver el codominio. ¿Qué dice el codominio? El codominio me dice, las funciones son comunes en la vida cotidiana y aparecen gran variedad de formas. Por ejemplo, el menú de un restaurante se puede considerar que es una función f de un conjunto de artículos y un conjunto de precios. Observe que f está dado en forma de tabla aquí. Hamburguesa, f de hamburguesa igual a 101.69. F de papas fritas igual a 0,99 y f de bebida igual a 0,79. Eso que usted ve ahí en el ejemplo es verdad, usted lo ve en la vida diaria. Cuando usted va a un chinito y el chinito le dice que vende la resma de hojas, si vende 200 hojas se la venden en 1 y algo. Si vende 300 hojas se la venden en 20 centavos más, por decirlo así. Esa es la función. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de hojas, el chinito me va a vender más caro. Entonces, eso es una función. Una variable depende de la otra. A mayor hojas, mayor pago. A menor hojas, menor pago. O sea que cada función depende de una. Es como aquí. Si yo me compro una hamburguesa y me compro papa frita, voy a gastar una cantidad. Pero si compro hamburguesa, papa frita y bebida, voy a gastar otra cantidad. Cada cosa va a depender de otra. Porque si agarro y me compro 20 hamburguesas, no va a ser lo mismo que vaya a Kenjur y se coma una. Yo voy a gastar más dinero porque estoy comprando más hamburguesas. O sea que todo va a depender de la cantidad, del valor que yo le dé a mi incógnita para saber cuánto me da la otra incógnita. Bien, entonces, tiene que estar claro. Dominio, los valores que toma X, los valores que puede tomar X. Codominio, el resultado de los valores que dio X. O sea, hace todo el procedimiento y el resultado que le da le va a decir cuánto es el codominio. Porque ahí se va a dar cuenta si los resultados le dieron positivo, negativo, fracciones, decimales, y eso va a determinar su codominio o rango. Bien, si usted no entiende eso, me tiene que decir, porque el dominio y el codominio son lo más importante. Yo le voy a dar a usted una función y le voy a decir, calcúleme una tabla de valores, calcúleme el dominio, el rango o codominio y grafique. Y cuando yo voy a ver, la gráfica está bien hecha, pero usted no sabe cuál es el dominio y el codominio. Le voy a quitar los puntos. Porque el dominio y el codominio tiene que saberlo. Bien, tiene que. Bien, vamos a quedar hasta aquí por hoy. Voy a pasar la lista que faltan 5 minutos.